tener la capacidad de ver el panorama más grande de su abuso pasado no garantiza que no experimentará dolor en el presente. Alguien te hará daño si pasas mucho tiempo con él. No quieres continuar con tus formas anteriores de manejar el dolor. Similar al legendario samurái Miyamoto Musashi, quien demostró una habilidad y una visión inigualables al navegar por los turbulentos mares del combate. Todos somos capaces de aprender a manejar el dolor emocional con gracia y resiliencia. Aprenderá a reaccionar cuando alguien lo lastime viendo este video. Una guía para la paz a largo plazo y el autoempoderamiento. 1. En la intrincada danza de las relaciones interpersonales, aceptar la ofensa por lo que es supone entender que las ofensas son como tormentas pasajeras. El renombrado samurái Miyamoto Musashi nos aconseja ver estas interrupciones como fases transitorias, en lugar de marcas irreversibles en el lienzo de nuestra existencia. La piedra angular de la resiliencia emocional es la capacidad de ver la ofensa por lo que es, una interrupción momentánea. La esencia del mindfulness se hace eco en las enseñanzas de Musashi, que nos exhortan a ver la ofensa objetivamente y a estar en el momento presente. Podemos liberarnos de las ataduras del dolor crónico cuando comprendemos que las heridas emocionales son a menudo resultado de situaciones transitorias. Cuando se enfrentaba a un adversario, el samurái evaluaba las circunstancias imparcialmente, identificando el tipo de peligro. De la misma manera, cuando se trata de nuestros sentimientos, tenemos que aprender a reconocer que las ofensas son efímeras para que no empañen nuestra visión más amplia de la vida. Este reconocimiento representa un cambio de perspectiva, no una negación del sufrimiento padecido. De acuerdo con la filosofía de Musashi, nuestras experiencias emocionales cambian con las estaciones, del mismo modo que lo hace el paisaje. Al reconocer la ofensa como una interrupción transitoria, adoptamos una perspectiva que facilita la recuperación, el desarrollo y el retorno del equilibrio emocional. La sabiduría de Miyamoto Musashi promueve el desarrollo de una mentalidad basada en el desapego. En el fragor de la batalla, el samurái se adaptaba a la dinámica en constante cambio en lugar de aferrarse a un resultado específico. En una línea similar, responder a las ofensas emocionales con una mentalidad de desapego nos permite cabalgar en la montaña rusa emocional sin ser superados por ella. Cuando Musashi aboga por el desapego, no implica indiferencia emocional. Por el contrario, representa una profunda aceptación de la transitoriedad de los sentimientos. En el vasto océano de nuestras experiencias, el daño infligido por otros no es más que una pequeña ola. Ver la transgresión por lo que es, una interrupción transitoria, nos permite mantener la compostura en medio del caos. Similar a como un artista marcial competente mantiene el equilibrio al enfrentarse al ataque de un oponente. Siguiendo las enseñanzas de Musashi, aprender a aceptar la ofensa como un inconveniente pasajero es un paso para desarrollar la compostura emocional. El samurái veía la serenidad interior como una fuente de fuerza que les permitía afrontar los obstáculos con claridad y determinación. De forma similar, construimos una serenidad interior que sirve como cimiento para la resiliencia al comprender que las heridas emocionales son transitorias. Este reconocimiento es una decisión deliberada para evitar que la ofensa se convierta en una fuente persistente de angustia, no una negación del coste emocional. El legado de Musashi nos muestra que el equilibrio emocional requiere una implicación activa con nuestro paisaje interior, en lugar de ser un estado pasivo. Contribuimos activamente a la restauración del equilibrio cuando reconocemos la ofensa como una interrupción transitoria, asegurándonos de que nuestra estabilidad emocional perdure a pesar de las dificultades. Las enseñanzas de Musashi nos animan a tomar el control de nuestras propias historias y a ver la ofensa por lo que es, una interrupción transitoria. Recuperamos la capacidad de escribir la narrativa de nuestras experiencias emocionales en lugar de dejar que el dolor defina quiénes somos. Al asumir el papel del narrador, presentamos la historia de una forma que fortalece al samurái en lugar de deshumanizarlo. Vio el desafío como una oportunidad para mejorar y dominar, en lugar de un obstáculo insuperable al enfrentarse a un oponente fuerte. Asimismo, replanteamos la forma de responder a los desafíos emocionales cuando reconocemos la ofensa como una interrupción transitoria.
Cada transgresión sirve como un trampolín, una fuerza impulsora detrás de la resiliencia y el crecimiento personal. El legado de Musashi nos enseña que si una ofensa se convierte en una barrera o un trampolín para nuestro camino hacia el dominio emocional depende de cómo la veamos. 2. En medio de un conflicto, resiste el impulso de defender tu posición. Este es un reflejo arraigado en cada ser humano. Sin embargo, la sabiduría de Miyamoto Musashi nos aconseja reprimir este impulso, enseñando una valiosa lección sobre el poder de la vulnerabilidad. Saber cuándo involucrarse y cuándo retroceder es un componente clave del arte de la resiliencia emocional, muy parecido a un guerrero experimentado que evita los conflictos innecesarios. Las enseñanzas de Musashi nos invitan a ver nuestro terreno emocional como un campo de batalla, donde las defensas innecesarias solo sirven para intensificar la lucha. En lugar de defender nuestras posiciones con firmeza, podemos encontrar un paralelismo en la esfera emocional con la capacidad del samurái de mantenerse adaptable ante las tácticas de un oponente. Tenemos la opción de tomar la ruta adaptable, ser flexible y capaz de cambiar con los tiempos es lo que define la verdadera fortaleza. En un mundo incierto, a menudo defendemos nuestras posiciones por una necesidad de certeza. Por otro lado, Musashi aceptó la imprevisibilidad de la batalla como el componente fundamental de la lucha. De manera similar, cuando resistimos el impulso de defender con firmeza nuestra posición en los conflictos emocionales, la apariencia de certeza se disipa. Este acto de dejar ir está motivado por la filosofía de Musashi y resulta en una comprensión más profunda de la situación y las personas involucradas. Se necesita valor para abrazar lo desconocido, para dejar de lado la necesidad de un resultado determinado. El legado de Musashi nos enseña a entrar en lo desconocido con el corazón abierto y la mente clara al restringirnos de la necesidad de defender nuestras posiciones. Al hacerlo, nos convertimos en hábiles navegantes emocionales que pueden reconocer las sutilezas de un conflicto sin ceder a la ilusión del control. Miyamoto Musashi es un arte marcial que incorpora con frecuencia la habilidad del silencio estratégico, una decisión consciente sobre cuándo hablar y cuándo callar. Asimismo, cuando nos enfrentamos a disputas emocionales, sofocar la necesidad de defender apasionadamente nuestra postura nos anima a hablar con intención. En el código de conducta samurái se enfatiza el valor del silencio como una herramienta para la introspección y una ventaja táctica frente a las agitaciones emocionales. Al permitirnos recopilar nuestros pensamientos, la pausa estratégica nos ayuda a evitar decisiones precipitadas que puedan empeorar la situación al evitar el impulso de atacar verbalmente a la otra persona para respaldar nuestra posición. Emulando el estilo metódico de lucha de Musashi, el silencio que se produce es un lienzo en blanco que se puede pintar creativamente con respuestas significativas, promoviendo una atmósfera de comprensión en lugar de conflicto. Más que simples exhibiciones de fuerza física, las legendarias peleas de Musashi eran danzas complejas de estrategia e intuición. De manera similar, frente a las disputas emocionales, sofocar el impulso de justificar nuestra postura presenta una oportunidad para practicar la empatía al hacer un esfuerzo por comprender las razones y los puntos de vista de la otra parte. Rompemos la dinámica de antagonismo y dejamos que la resolución se manifieste. La capacidad del samurái para leer la mente de sus adversarios les permitía realizar movimientos calculados que los conquistaban a nivel emocional. Conocer las razones detrás de la aparente defensa nos coloca en una posición para crear una solución en lugar de entablar un combate en una guerra imposible de ganar. Cuando resistimos la necesidad de explicar por qué estamos en lo correcto y, en cambio, intentamos comprender a los demás, nos involucramos en una danza de empatía. Esta danza puede transformar la dinámica del conflicto en una oportunidad para que ambas partes mejoren. El éxito ilustre de Miyamoto Musashi se basó en su humildad. Se debe abrazar una humildad similar al evitar la necesidad de defender nuestras posiciones en el contexto de la resiliencia emocional. El samurái sabía que la fuerza genuina proviene de una aceptación modesta de las propias debilidades en lugar de un ego inflexible. Al negar el impulso de justificar nuestras opiniones, desarrollamos una fortaleza interior que supera el deseo de aprobación de los demás.
Las enseñanzas de Musashi nos ayudan a comprender que el poder genuino proviene de la vulnerabilidad en lugar de ser una debilidad, en renunciar a la necesidad de defender a toda costa. Somos la humildad samurái personificada, abriendo un camino hacia la fortaleza emocional basada en la fuerza real. 3. Abandona el deseo de tener razón para convertirte en emocionalmente resiliente. Musashi Miyamoto. Sus lecciones nos invitan a rendirnos ante un enemigo formidable, la exigencia de tener razón. El camino disciplinado y humilde del samurái proporciona importantes enseñanzas sobre la libertad que surge al soltar la necesidad de aprobación. Como un luchador diestro que deposita las armas superfluas. Aceptar esta idea convierte las confrontaciones emocionales en experiencias de aprendizaje y oportunidades de crecimiento. La sabiduría de Musashi nos pide identificar el campo de batalla donde la necesidad de tener razón lucha en la arena del ego. La posibilidad de paz le hace la guerra. Durante las confrontaciones emocionales, el ego clama por validación y control. Sin embargo, los samuráis comprendieron que la verdadera fuerza proviene de la humilde aceptación de nuestra propia fragilidad, en lugar de someter a otros. Al soltar la necesidad de tener razón, nos despojamos de la armadura del ego, encaminándonos hacia la libertad emocional. La disciplina del samurái no consistía en vencer a toda costa, sino en buscar la armonía interior y superar las incesantes demandas emocionales del ego por ser validado. Recorrer el sendero de la humildad implica reconocer que la necesidad de tener razón es una cadena autoimpuesta. La auténtica fortaleza se halla en la capacidad de ser fiel a uno mismo, más que en estar en lo correcto. Miyamoto Musashi plantea que aceptar esta sabiduría implica abandonar la necesidad de tener razón. Su vida fue el testimonio del arte de la sabiduría humilde en el contexto de la resiliencia emocional. Los samuráis sabían que alcanzar la maestría es un proceso, no un destino final. Y la humildad para extraer lecciones de cada experiencia es la fuente de la auténtica sabiduría. En los conflictos emocionales, la necesidad de tener razón muchas veces nos hace perder de vista las enseñanzas de la situación. Las enseñanzas de Musashi nos invitan a acercarnos a cada interacción con la mente abierta, dispuestos a aprender de sus sutilezas. Cuando soltamos la necesidad de tener razón y aceptamos que cada obstáculo presenta una oportunidad de mejora, nos convertimos en humildes estudiantes de la vida. Nuestras relaciones pueden contaminarse por patrones tóxicos derivados de la necesidad de tener razón, afectando nuestra salud emocional. Según la filosofía de Musashi, la purificación interior implica un proceso de desintoxicación emocional que comienza con soltar la necesidad de estar siempre en lo correcto, para renunciar a la exigencia de validación constante. Limpiamos nuestro ambiente emocional, eliminando las sustancias tóxicas que generan amargura y animadversión. Los samuráis estaban profundamente comprometidos con mantener su pureza, también en su espíritu. De forma análoga, en los conflictos emocionales, soltar la necesidad de tener razón se convierte en un ritual de purificación que abre la puerta a mejores relaciones y una salud emocional. La búsqueda de la corrección suele sacrificar la empatía. Musashi Miyamoto. Sus lecciones recalcan lo fundamental que resulta comprender al otro. La base de la empatía. Cuando soltamos la necesidad de tener razón, puede surgir la comprensión genuina. Habilidosos en estrategia, los samuráis extendían su destreza más allá del campo de batalla real, incluyendo una comprensión compasiva de sus adversarios, al comprender que en el intrincado entramado de la experiencia humana conviven puntos de vista opuestos. De forma similar, en las disputas emocionales, soltar la necesidad de tener razón abre un espacio para que la empatía germine al aceptar la libertad que proviene de conocer al otro. Trascendemos las fronteras de las disputas impulsadas por el ego, abriendo la puerta a acuerdos amistosos y relaciones más significativas en consonancia con los principios de Musashi. Liberarte de la necesidad de tener razón convierte las discusiones en danzas cooperativas. Las alianzas estratégicas entre los samuráis se desarrollaban a través de la colaboración, más que por dominación. En el ámbito emocional, soltar la necesidad de tener razón también abre paso a soluciones cooperativas. Al adoptar una postura humilde,
podemos comunicar nuestra disposición a trabajar juntos en lugar de competir. La mentalidad combativa, a menudo alimentada por la necesidad de tener razón, obstaculiza la resolución conjunta de problemas. El legado de Musashi nos muestra que la auténtica fortaleza surge de la colaboración, donde diversas fortalezas se unen para formar un todo más sólido y resiliente. 4. Reconocer y expresar arrepentimiento por cualquier cosa que hayas hecho para exacerbar la situación de resiliencia emocional. Las enseñanzas de Miyamoto Musashi nos invitan a vivir por un principio profundo, estar dispuestos a reconocer y disculparnos por cualquier parte que hayamos podido desempeñar en el conflicto actual. Este enfoque convierte las disputas emocionales en oportunidades para una reconciliación sincera y un desarrollo personal, evocando la tradición samurái de honor e integridad. En el contexto de la resiliencia emocional, la filosofía Musashi pone un fuerte énfasis en el valor de la autorreflexión como una ruta hacia el dominio. Reconocer y expresar arrepentimiento por la parte que uno ha tenido en la circunstancia es como mirarse en el espejo de la autoconciencia. Los samuráis se dieron cuenta de que la fuerza genuina proviene de una dedicación inquebrantable a la integridad personal, además de las habilidades con la espada. Nos volvemos responsables cuando reconocemos nuestro papel en el conflicto a medida que se desarrolla. Cuando se enfrentaban a un enemigo, los samuráis no huían de las realidades de la batalla. De manera similar, cuando reconocemos y nos disculpamos por nuestras acciones durante los conflictos emocionales, es una valiente admisión de nuestras propias fragilidades. Este acto de rendición de cuentas es la magia que convierte la adversidad en una oportunidad para una conexión real y un desarrollo personal. El código de conducta de Miyamoto Musashi enfatiza la reparación de las injusticias como un medio para fomentar la resiliencia emocional. Una disculpa modesta es un medio muy eficaz para reparar la relación. Cuando el equilibrio se alteraba, los samuráis se dedicaban a restaurarlo por respeto a él. Expresar arrepentimiento por cualquier parte que hayamos podido desempeñar en el asunto se convierte en un acto de reconciliación, demostrando nuestra determinación de aclarar cualquier concepto erróneo. Una disculpa genuina actúa como un detonante para restablecer la armonía de la confianza y la comprensión, al igual que Musashi trató de hacerlo en la esfera emocional durante el combate. Es un acto de humildad que trasciende el ego. El código samurái enfatiza no solo el coraje físico sino también el coraje para ser vulnerable, creando así un entorno en la época de Musashi donde la resolución y la curación pueden tener lugar. La disposición a revelar el verdadero yo de uno. De igual forma, mostramos vulnerabilidad cuando reconocemos nuestros errores y extendemos nuestras condolencias por sumarnos a una disputa emocional. Nuestra disposición a admitir nuestra fragilidad y el efecto que nuestras acciones tienen en otras personas es lo que nos da este coraje. La valentía necesaria para restaurar las relaciones y promover la comprensión fue otro ejemplo del valor de los samuráis, que no terminaba en el campo de batalla. De manera similar, admitir nuestros errores y ofrecer una disculpa exige un valiente cara a cara con nosotros mismos a nivel emocional. Esta apertura se convierte en una cualidad, un reflejo de nuestra dedicación a nuestro propio desarrollo, así como a la salud de nuestras relaciones. Miyamoto Musashi, en el contexto de la resiliencia emocional, sus enseñanzas ponen un fuerte énfasis en la interconexión de todas las cosas. Reconocer y disculparse por la contribución de uno facilita la construcción de vínculos más fuertes. Los samuráis promovieron una cultura basada en la rendición de cuentas porque reconocieron el valor de la unidad dentro de la comunidad así como dentro de uno mismo. Nuestros lazos emocionales se fortalecen en parte por nosotros. Ofrecer una disculpa va más allá del interés propio para promover el bienestar del grupo. Según la filosofía interconectada de Musashi, la resiliencia de todo el ecosistema emocional se ve reforzada por la fuerza que proviene de la comprensión mutua y la rendición de cuentas. El compromiso de Miyamoto Musashi de descubrir su propia redención personal a partir del tejido de sus luchas emocionales fue tan importante como sus triunfos. Reconocer y expresar arrepentimiento puede ser una ruta transformadora hacia la expiación. El legado de los samuráis nos enseña que cada revés puede servir como trampolín para una forma de vida más pacífica e iluminada.
Después de una batalla, disculparse por nuestra parte se convierte en un acto de autocuración, una dedicación a crecer a partir de nuestros errores y convertirnos en mejores samuráis. No busquen solo el triunfo, sino también una mejor comprensión tanto de ellos mismos como de sus oponentes. En una línea similar, ofrecer una disculpa se transforma en un camino hacia el desarrollo personal, la curación y la reparación de las relaciones rotas. 5. Reacciona, no respondas. Miyamoto Musashi es una figura icónica. En el combate, su sangre fría y sus movimientos estratégicos eran evidentes. De la misma manera, las reacciones impulsivas pueden intensificar el conflicto en la esfera emocional. Las enseñanzas de Musashi nos aconsejan reaccionar con firmeza al tiempo que tomamos decisiones deliberadas y claras sobre lo que hacer. Al mantener nuestras respuestas bajo control, somos la encarnación del guerrero ideal. Frescos, recogidos y tácticos. Este método no solo intensifica las disputas emocionales, sino que también exhibe una fuerza interior basada en la atención plena. 6. En lugar de atacar o huir, adopta una mentalidad de construcción de puentes. Según Musashi, el arte de la guerra consiste en encontrar una solución a los conflictos emocionales más que en anular a la oposición. Desarrollar una mentalidad de construcción de puentes es coherente con la filosofía de Musashi. Al fomentar la conexión y la empatía, nos convertimos en arquitectos del entendimiento y la reconciliación en lugar de atacar o retirarnos. Al superar las dinámicas antagónicas, allanamos el camino para la armonía y el desarrollo recíproco. Un ejemplo de inteligencia emocional bien hecha. 7. Reconoce que, aunque puedas ser el objeto de la ira de alguien, no eres la fuente de ella. Las lecciones de Miyamoto Musashi nos llevan a una profunda comprensión en el dojo de la resiliencia emocional. Se reconoce que, aunque podamos ser el objeto de la ira de alguien, no siempre somos la causa de ella. Esta idea se convierte en un escudo de desapego emocional que nos permite navegar las tormentas de las emociones de otras personas con gracia y compostura. Es comparable a la habilidad samurái de desviar los ataques sin absorberlos. La legendaria comprensión de Musashi del campo de batalla trascendió el mundo material. De manera similar, se necesita discernimiento para reconocer que en los conflictos emocionales podríamos ser el objetivo en lugar de la fuente. La capacidad del samurái para descifrar las intenciones de sus enemigos es comparable a nuestra capacidad para identificar posibles factores externos que pueden estar causando que alguien se enfurezca. Desarrollamos empatía y comprensión cuando reconocemos que la ira de otras personas puede provenir en realidad de causas externas como el estrés, la frustración o las luchas personales. Este discernimiento se convierte en un escudo que mantiene nuestra salud emocional a salvo del estrés innecesario y nos permite reaccionar con empatía en lugar de con actitud defensiva. Cuando se trata de la resiliencia emocional, reconocer que no somos la causa de la rabia de otra persona conduce a la construcción de una fortaleza interior, un lugar de desapego emocional. El crecimiento de esta fortaleza está inspirado en la disciplina de Musashi para preservar la serenidad interior frente a la desgracia. La distancia emocional es una decisión deliberada para mantener nuestra serenidad interior frente al caos exterior, no un signo de apatía. El samurái sabía que la fuerza provenía de tener emociones fuertes. De manera comparable, reconocer que podríamos ser el objeto más que la fuente de la rabia de otra persona nos anima a defender nuestra fortaleza emocional. Esta fuerza proviene de nuestra capacidad para reaccionar con calma y compasión, sin que nos afecten los torbellinos emocionales de los demás. La filosofía de Miyamoto Musashi puso un fuerte énfasis en el arte de la victoria sobre el conflicto innecesario. De manera comparable, el método samurái para resolver conflictos está en consonancia con la elección de la compasión sobre la confrontación cuando reconocemos que podríamos ser el objeto de la ira de alguien. El samurái reconoció que la rabia dirigida hacia nosotros podría ser un reflejo de la confusión interior de otra persona y utilizó ese conocimiento para comprender y cambiar la dinámica de la situación en lugar de aplastar a los adversarios. Pasamos de una posición de defensa a una de comprensión y compasión.
Este método crea un entorno en el que los desacuerdos pueden resolverse de forma amistosa y cooperativa en lugar de convertirse en conflictos impulsados por el ego y el orgullo. Incluso frente a la rabia de otra persona, nos convertimos en arquitectos de la armonía cuando adoptamos la mentalidad de Musashi. Un aspecto fundamental de la filosofía de Miyamoto Musashi era su humildad. Reconocer que podríamos ser el objeto de la ira de una persona. La humildad se convierte en una brújula. Cada golpe que daba el samurái no era personal. Más bien, comprendían las mareas del conflicto. De manera similar, la humildad nos permite superar la propensión a internalizar la ira de los demás como un desaire personal. Darnos cuenta de que no somos la causa de la ira de otra persona requiere una aceptación humilde de la complejidad de las emociones humanas. Es el conocimiento de que todo el mundo es vulnerable a las influencias externas y que las luchas personales, no las intenciones maliciosas, son frecuentemente la raíz de los conflictos. Al ir más allá de la personalización, desarrollamos una mentalidad humilde que abre la puerta a reacciones compasivas. Comprender que podríamos ser el objeto de la ira de alguien en lugar de la fuente se convierte en la liberación del desapego emocional en el horno de la resiliencia emocional. La filosofía de Musashi de responder en lugar de reaccionar. Aquí es donde puedes encontrar resonancia. La indiferencia no implica desapego emocional. Más bien, es la libertad de reaccionar de forma inteligente en lugar de apresurada. Darnos cuenta de que no somos la causa de la rabia de otra persona nos permite emular la renombrada compostura del samurái frente a la agresión de un oponente. Nos desligamos de la necesidad de una defensa o represalia instantánea. Esta flexibilidad emocional nos permite reaccionar con sabiduría, seleccionando cursos de acción que promueven el entendimiento y la resolución en lugar de intensificar la discusión. 8. Comprenda que el hecho de que alguien le haya causado daño no niega su capacidad para ser feliz. La renombrada tranquilidad de Musashi durante los combates intensos es un reflejo de una profunda serenidad interior. De manera similar, reconocer que nuestra felicidad personal no tiene por qué estar determinada por factores externos es una percepción liberadora en el plano emocional. Desarrollamos un sentido interior de alegría que no se ve afectado por los conflictos externos al aceptar la resiliencia que se encuentra en las enseñanzas de Musashi. Esta percepción actúa como una barrera que mantiene las tempestades de la agitación emocional fuera de nuestro santuario interior. 9. Establezca límites. Los límites en la visión de Musashi del guerrero disciplinado no están ausentes. Establecer límites se vuelve vital al considerar la resiliencia emocional como un componente del autocuidado. Al ser explícitos en cuanto a nuestros límites emocionales, le hacemos saber a las personas qué tipo de comportamiento esperamos de ellos. Aquí, el enfoque de Musashi en la disciplina tiene sentido. Establecer límites es un acto disciplinado que declara que nuestra salud emocional no es negociable. Al tomar esta medida preventiva, no solo protegemos nuestra salud mental, sino que también cultivamos relaciones más respetuosas. Musashi Miyamoto es eterno. Sus enseñanzas proporcionan orientación en el complejo mundo de los conflictos emocionales. Podemos convertir las experiencias dolorosas en oportunidades para aprender más sobre la habilidad de la resiliencia emocional al incorporar sus ideas en nuestras reacciones. Nos alienta a movernos con gracia y sabiduría a través de los altibajos de las interacciones sociales a medida que encarnamos estas 9 formas de responder cuando alguien nos daña. Al igual que el espíritu inquebrantable del legendario samurái mismo, nos embarcamos en un viaje para dominar el arte de la inteligencia emocional.